Pues vamos ahora al momento donde intentamos enfocar toda nuestra atención en la palabra de Dios, y os animo a que abráis vuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Vamos a hacer la lectura juntos y luego los niños subirán para arriba con Silvia Patti, con Franci, y si algún familiar más quiere colaborar, pues puede hacerlo. Pero vamos a leer Hebreos 5 del 1 hasta el 10. Hebreos 5, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue a Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre Santo, venimos ante ti una vez más, declarándote nuestra necesidad de ti, Señor, nuestra necesidad de lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Señor, en esta mañana te rogamos que sigas moldeando nuestros corazones, que sigas formándonos a la imagen de Jesús, Señor, y te rogamos que lo hagas ahora a través de tu palabra y de tu Espíritu. Guía a Abel en todo lo que le has puesto en su corazón y ayúdanos, Señor, a entender y a poner en práctica todo aquello que nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Sabéis que para ejercer cualquier profesión es preciso que se esté debidamente acreditado. Por ejemplo, para cualquier persona que ejerza como piloto de avión, debe reunir unos requisitos sin los cuales jamás se podría manejar un avión, o se debería. Tener una edad superior a 18 años, reconocimiento médico del tipo 1, mucho más estricto. Tener conocimiento de principios físicos y de matemáticas, un nivel de inglés avanzado, superar un curso de capacitación de 2 años con más de 200 horas de vuelo. Algunos pilotos comerciales proceden del ámbito del ejército o del ámbito militar y convalidan su formación y experiencia en el ejército. Por supuesto, también tienen que superar una entrevista personal y cada vez más un test de tipo psicológico, psicotécnico, debido a situaciones como, por ejemplo, fue hace unos años el accidente en los Alpes. Tranquilos, por vuestra seguridad no tengo ninguna intención de pilotar un avión. Aunque a veces tengo tentaciones de ponerle alas al coche. Probablemente la profesión de piloto de avión comercial sea una de las profesiones con mayor responsabilidad que existen. De la formación y pericia del piloto dependen cientos de vidas.
en cada vuelo, nadie pondría su confianza en alguien que no estuviese debidamente acreditado. En el contexto de la carta a los Hebreos, que es el motivo que nos ocupa la reflexión, el autor está empeñado en mostrar la excelencia de Cristo por encima del sistema ceremonial establecido por la ley mosaica y detallada en la ley, los salmos y los profetas, que es como se conocía el Antiguo Testamento. En el capítulo 4, Jesús es presentado como sumo sacerdote. Dice, versículo 14, 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La pregunta que se pudieron plantear los lectores originales de la carta es: ¿quién o qué acredita a Jesús como sumo sacerdote? Jesús es sumo sacerdote, y me quedo tan pancho. No. ¿Qué o quién acredita que Jesús es sumo sacerdote? Porque el oficio de sumo sacerdote es uno de los más relevantes en el Antiguo Testamento, junto con el de profeta y rey. El autor de la carta es consciente de esta cuestión, que esta cuestión está en la mente de los que leen la carta, y se dispone a responder al asunto. Y observemos cómo lo hace. Ya hemos leído, pero permitidme que lo volvamos a escuchar para que entendamos la argumentación de cómo la presenta. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados por sí mismo, tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido, vamos a utilizar la misma palabra que estábamos, siendo acreditado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a observar cómo afronta el autor de la carta la acreditación para el ministerio, la acreditación de Jesús para el ministerio sacerdotal, y en particular vamos a considerar los 3 requisitos para la acreditación del ministerio sacerdotal de Jesús. 3 requisitos para la acreditación del ministerio sacerdotal de Jesús. Vamos con el primero. El primer requisito para la acreditación del ministerio sacerdotal de Jesús es la plena identificación con la humanidad. Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor
de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Tomado de entre los hombres. El primer requisito puede parecer demasiado obvio, pero es trascendental. El sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es decir, debe compartir la naturaleza humana. Si la principal tarea del sacerdote es mediar, interceder, entonces debe participar de la misma naturaleza de aquellos a los que ministra. En los 3 primeros versículos de este capítulo, el autor plantea esta argumentación desarrollando la descripción de tarea del sumo sacerdote, que dice que es presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, obrar con bondad para los ignorantes y perdidos e identificarse en la debilidad de los que ministra. Esto es así porque no es posible para los hombres presentarse por sí mismos delante de Dios. Si lo intentáramos por nuestros propios medios o esfuerzos, caeríamos muertos. Alguien tiene que mediar, alguien tiene que interceder. Fijaos, esta coletilla respecto de las cosas que a Dios se refieren. La razón que expone el autor para entender la necesidad de la identificación del sumo sacerdote con la naturaleza humana es que el ministerio sacerdotal tiene que estar en conformidad con las cosas que a Dios se refieren. Es decir, Dios es el que ha puesto las reglas para que esto sea así. La presentación de ofrendas y sacrificios por el pecado tenía como propósito cumplir con la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte, nos recuerda Romanos en capítulo 6. Es decir, alguien tiene que morir para cumplir la justicia divina. Por consiguiente, la presentación de estas ofrendas y sacrificios debía contar con plena identificación. En un principio, los sacrificios de animales pretendían ser un espejismo imperfecto de un sacrificio mayor que estaba por venir y que no podía ser sino uno humano. Pero no voy a añadir más porque este argumento lo va a seguir desarrollando más tarde el propio autor. Fijémonos que, tomando como ejemplo el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios también por sí mismo. Es decir, el sumo sacerdote también participaba de la debilidad de aquellos a los que representa. La identificación, por consiguiente, es completa, plena. Jesús responde a este requisito. Cumple con el requisito de ser sumo sacerdote porque fue tomado de los hombres. En la Navidad recordamos su encarnación, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y aunque no cometió pecado, se identificó con nuestras flaquezas y limitaciones al punto de asumir nuestra debilidad. Es decir, de forma
injusta, cargó sobre sí nuestra corrupción. Sin conocer el pecado, se hizo pecado por nosotros. Era la única manera en la que se podía cumplir con la justicia de Dios. Y el autor ya lo había expresado unos versículos más atrás. En 2:17, en Hebreos, dice: debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Según la justicia divina, Jesús fue inocente, porque ni nació con el pecado original, ni cometió ninguna falta contra la ley en su vida. Sin embargo, se hizo culpable, como si de un sumo sacerdote del orden levítico se tratara, para presentar una ofrenda y un sacrificio por el pecado de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la identificación de Jesús fue total, con todas las consecuencias. Citando a David Burr, Jesucristo no podría servir como nuestro sacerdote si no hubiese sido en todo semejante a los hombres a los que había de representar. La reflexión que me hago es: ¿cómo es posible que Jesús asumiera el papel de redentor conociendo desde dentro lo peor de nosotros mismos? Por tanto, concluimos que Jesús cumple con creces el requisito de identificación para ser constituido como mediador, intercesor y así cumplir con el ministerio de sumo sacerdote. Vamos a por el segundo requisito. El segundo requisito para la acreditación del ministerio sacerdotal de Jesús es el llamamiento divino. Leemos el versículo 4: y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Dios es quien llama al ministerio. Aquí tenemos que recordar que es Dios quien impone las reglas. Es decir, Dios es el que establece el perfil, naturaleza y descripción de tarea del ministerio sacerdotal. Recordemos la referencia del versículo 1 respecto al que desempeña el rol en cada asunto que le concierne. Fijaos, en nuestro orden jurídico, que no es perfecto, ¿quién establece los alcaldes? ¿Quién establece los presidentes autonómicos o el presidente del gobierno? Según la Constitución española, desde 1978, el pueblo vota en elecciones al efecto a aquellos representantes que después van a escoger a la persona que va a ocupar esa responsabilidad. En nuestros países se escoge al presidente directamente, como Estados Unidos. Aquí escogemos los representantes que luego son los que escogen a el que va a ocupar la máxima responsabilidad del gobierno. Es decir, nadie se atribuye esa potestad para sí mismo. A no ser, claro, que tenga un ejército detrás y dé un golpe de Estado, que de estos también los hay. Dios estableció el sacerdocio levítico. El autor de la carta a los Hebreos, siguiendo esta argumentación, recuerda a sus lectores que el sacerdocio, según el sistema de la ley dada por Dios,
solo podría ser ejercido por miembros de la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote en particular sería descendiente de la familia de Aarón, el primer sumo sacerdote establecido por Dios. Leemos en el texto de Hebreos, así como lo fue Aarón. Dice en Éxodo: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Por tanto, aquel que ejerciera el sumo sacerdocio debería descender de la tribu de Leví y del linaje de Aarón. Aquí tenemos un problema. El llamamiento de Cristo al sumo sacerdocio. Cristo no se constituye a sí mismo como sumo sacerdote, sino que lo es por llamamiento divino. El autor de Hebreos toma conciencia de que debe encontrar referentes que demuestren el llamamiento de Jesús como sumo sacerdote. Y así toma nota de los Salmos 2 y 110. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ambos salmos, el 2 y el 110, son salmos mesiánicos de entronización. Es decir, se usaban como referentes para el nombramiento de los reyes de Israel, no de los sacerdotes. En un sentido, esto concuerda con el reconocimiento del Mesías como rey, de Jesús como rey, pues él, Jesús, era de la tribu de Judá y del linaje de el rey David. En el Salmo 2.7, que es la cita que utiliza el autor de Hebreos, la relevancia del texto viene por identificar al que es llamado como Hijo de Dios, con derecho al trono. Y en el Salmo 110, versículo 4, lo establece como, dice, y tú eres sacerdote para siempre. Aquí, desde luego, los más puristas podrían presentar una objeción al nombramiento de Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Ya lo dije antes, tenemos un problema. Jesús no era ni levita, ni era del linaje de Aarón. Por eso, la referencia del Salmo 110 es tan relevante, pues proyecta el llamamiento al sacerdocio no al orden levítico, sino a uno que pasa casi desapercibido en toda la Escritura. Dice el orden de Melquisedec, unificando en la figura del Mesías el oficio de rey y sacerdote al mismo tiempo. Solo una pincelada, porque el texto lo menciona, pero en el capítulo 7 de Hebreos va a haber una exposición mucho más ampliada de esto. El orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Según tenemos referencia en Génesis 14, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo antes de la constitución de Israel como nación, y por tanto anterior al orden levítico, y también de sacerdote, además era rey de Salem. Algunos identifican esta Salem como la antigua Jerusalén. Por tanto, en el orden de Melquisedec se unifican el oficio real y el oficio sacerdotal. El autor de Hebreos quiere presentarnos a Jesús
como rey y como sacerdote. Ya he dicho que no voy a extenderme más porque el capítulo 7 va a desarrollar este tema del sacerdocio de Melquisedec con mucho más detalle. Dios mismo llama, comisiona, envía a su Hijo para constituirlo como sumo sacerdote con el fin de mediar, interceder por los hombres. Es decir, Dios interviene en la historia. No se queda a un lado. Dios se implica a sí mismo para redimir a la humanidad. De otra manera, la humanidad estaría perdida. Así que descubrimos de nuevo el enorme corazón de Dios, ocupado y preocupado por restablecer la relación con el ser humano. Así que concluimos que Jesús tiene crédito por la identificación con la humanidad y Jesús también tiene crédito porque es llamado por Dios. ¿Cuál es el tercer requisito para la acreditación del ministerio sacerdotal de Jesús? La sumisión a la voluntad de Dios. Dice versículo 8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hasta el momento los requisitos de acreditación que hemos visto son, permíteme decir, involuntarios. Es decir, tienen que ver con la naturaleza del ser. Y así es tanto con la identificación como el llamamiento de Dios. Pero el tercer requisito se centra más en la actitud del postulante. Es decir, en los versículos 7 al 10 se centra en la actitud de Cristo para postularse como sumo sacerdote. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Observemos entonces los rasgos de la actitud de Jesús. Jesús asume la completa identificación. El autor primero nos sitúa a Jesús en el tiempo y en el espacio, al igual que cualquier ser humano en la historia. Dice, en los días de su carne. Segundo, vemos a Jesús bajo el mismo estrés que nos enfrentamos cualquiera de nosotros en nuestra vida, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Probablemente la referencia que tiene en mente el autor de Hebreos es la de Getsemaní. Jesús, en la oración en el huerto de Getsemaní, antes de ser apresado, donde dice el evangelista Lucas que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Menudo estrés. Y dice el autor que Jesús fue oído. La cuestión es aclarar en qué. Porque ¿recordáis cuál fue la oración de Jesús en Getsemaní? Padre, pase de mí esta copa. Pero es obvio que Jesús pasó por la muerte, por tanto no fue oído. Pero es que nos olvidamos de que la oración no termina ahí. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la oración completa. Es decir, había un ruego más profundo
En Jesús había un ruego más profundo que el de salvar su vida. Y este era el de cumplir la voluntad de Dios. Y ese ruego sí fue escuchado. Por lo tanto, Jesús aprende obediencia. Versículo 8 nos plantea un dilema, porque nos puede parecer confuso. ¿Qué podía o tenía que aprender aquel que lo sabe todo? Mucho más en una posición de privilegio como hijo. Se hace entonces necesario comprender qué es lo que Jesús aprende. La propia referencia al mayor momento de estrés en la vida de Jesús, su oración en el muerto, nos da la clave. Hasta ese momento, la dinámica de todo el ministerio de Jesús está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Y aunque Jesús conocía cuál iba a ser su destino final, la cruz, todo va sobre ruedas, porque Jesús no tiene que tomar decisiones. Hasta ese momento no ha tomado decisiones, o han sido decisiones menores. El trance et Getsemaní en el huerto es crucial, porque en ese momento, en ese trance, Jesús está en una encrucijada. En su libertad, Jesús debe tomar una decisión: salvar su vida o someterse a la voluntad del Padre. Padre, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús está en un cruce, nos lo revela esa misma oración. Por consiguiente, ya sabemos qué decisión tomó. Y al tomar esa decisión aprendió obediencia, aprendió a obedecer, es decir, aprendió porque ejerció su libertad en una situación en la que no se había encontrado antes. Por eso el autor de Hebreos concluye que Jesús, que con su actitud de sumisión a la voluntad de Dios, se acreditó como perfecto postulante a Redentor, mediador como sumo sacerdote. Versículos 9 y 10. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La argumentación del autor de Hebreos es coherente y aplastante. Jesús cumple con los 3 requisitos imprescindibles para el ministerio sacerdotal: la plena identificación con la humanidad, el llamamiento divino y la sumisión a la voluntad de Dios. Las lecciones que podemos aprender de esta reflexión son innumerables. Me gustaría poner algunas en el tintero y quedaos con aquella que toque vuestro corazón. ¿De acuerdo? Primero, si Jesús es correctamente acreditado para ejercer el ministerio sacerdotal, significa entonces que es digno de fiar, que es confiable en todo lo que dijo y en todo lo que hizo. Ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí, reaccionar ante la argumentación inequívoca que nos presenta el autor de Hebreos, como lo fue para los autores originales
de la carta. ¿Cuánto te fías de la palabra de Cristo? Segundo, Jesús nos da una lección de humildad extraordinaria, sin igual, sin parangón. ¿Sabéis? Jesús es el Hijo de Dios en mayúsculas. Pero no ejerció su derecho o posición como tal para validar su ministerio, sino que se sujetó al llamamiento de Dios, no se puso en honor por sí mismo, sino que dejó esa responsabilidad al Padre, que fuese el Padre el que le glorificara. ¡Qué contraste con nuestras actitudes de protagonismo! Tercero, Jesús asumió la plena identificación con la humanidad hasta las últimas consecuencias. Y yo me pregunto qué pronto olvidamos que hemos sido comisionados por Dios para llevar las buenas noticias al mundo. Un mundo que nos recibe con los brazos abiertos, que nos está esperando y diciendo, por favor, ven, cuéntame. No, es un mundo hostil, es pecador, débil, es un mundo mezquino, como lo éramos nosotros, o lo somos, y sin embargo, Jesús no rehúye el encuentro, no rehúye mezclarse con la gente. Eso sí, manteniendo su valor, su identidad y valores intactos. Tampoco nosotros debemos rehuir el contacto con el mundo. Es decir, debemos ejercer de sal y de luz para que el mundo vea nuestras obras y ¿qué? Glorifique a Dios. Y debemos hacerlo hasta las últimas consecuencias. Si se nos pone el pelo blanco por la sal, pues que así sea. 4. Según nos cuentan las Escrituras, Dios nos ha hecho un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Apocalipsis capítulo 1. Por tanto, significa que debemos tomar conciencia de que hemos sido acreditados como para el ministerio sacerdotal. Entonces tenemos que cumplir y asumir los 3 requisitos que asumió Jesús. La identificación con el Padre, la identificación con la humanidad, el llamamiento de Dios y asumir la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, someternos a ella. La quinta implicación, y esto que estáis viendo ahí, que voy a compartir, es bastante duro. Jesús aprendió obediencia. Es decir, en el momento crucial ejerció su libertad en favor de la voluntad de Dios por encima de su propio instinto de supervivencia. Esta lección es difícil de aprender. Porque, ¿sabéis? Por mucho menos que nuestra vida,
valoramos más nuestros propios intereses que la voluntad de Dios. Valoramos más nuestras necesidades, incluso legítimas, las valoramos más que cumplir con los requerimientos que Dios nos muestra en el camino. Así que si Jesús aprendió obediencia, ¿qué me toca aprender a mí? ¿Qué me toca aprender a mí? Y por último, recuerda que Jesús, como sumo sacerdote, está permanentemente intercediendo por ti, a pesar de que conoce la verruga que tienes en la espalda y que conoce el pie que calzas. Te conoce mejor que tu madre. Y sin embargo, te ama. Y permanece a tu lado. Porque para eso es sumo sacerdote. Para mediar, para interceder, para presentarse delante de ti, frente a quien quiera que sea que quiera atacarte. Permitidme que termine con el texto que da pie a toda esta argumentación. Porque toda esta argumentación de acreditación de Jesús como sumo sacerdote es porque el autor de Hebreos lo ha puesto pancho y ancho, y lo que ha querido es demostrar, sí, Jesús es digno de fiar. Por tanto, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Y creo que es un momento ahora apropiado para que podamos responder a Dios en oración. Hemos escuchado cosas que quizá a simple vista nos pueden parecer densas, que requieren de nuestro esfuerzo intelectual, pero que son verdades maravillosas, que son realidades, que son tesoros. Entonces vamos ahora a responder en oración al Señor con lo que en esta mañana te haya dicho. Respóndele, por favor.